Muy buenas noches, queridos hermanos en Cristo. Una vez más estamos delante de ustedes. Agradecemos a nuestro Señor por permitirnos estar teniendo el estudio bíblico en esta noche. Estamos en la lección número 8 de la serie Cómo ser un hombre conforme al corazón de Dios. Estamos aprendiendo eso de David. Estuvimos viendo la muerte de Abner. Joab mata a Abner y David no queda conforme con esa muerte porque él no estaba de acuerdo con eso, y algo así como que David ya no quería contar con Joab y él estaba pensando ya poner a otra persona en su cargo. Esa circunstancia estaba pendiente. Después hemos visto que Is-Boset es asesinado. Él iba a ir al trono, pero es asesinado por dos hombres hermanos. Uno de ellos es Recab y el otro es Baana. Eran capitanes del ejército de Saúl y Is-Boset es asesinado. Después de eso hemos estado ya tocando un poquito. David era rey de Judá. Su segunda unción como rey de Judá. Luego, después de eso, los ancianos de Israel vienen a pedirle a David para ser rey de Israel. Voy a dar lectura a este pasaje y luego estemos orando. Viniendo todas las tribus de Israel a David en Hebrón, y hablaron diciendo: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas de Israel a la guerra y los volvías a traer. Además Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey Hebrón, el rey David. Y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Esta es la tercera unción que recibe David. La primera fue por Samuel, la segunda los hijos de Judá, los ancianos de Judá, y tercero los ancianos de Israel. Y era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. 30 más 40, a los 70 años murió David. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años, sobre todo Israel y Judá. Vamos a orar un momento, luego vamos a cantar una alabanza. Padre Dios Todopoderoso, gracias por tu mano protectora, gracias porque tú nos guardas, nos proteges, nos cuidas. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos estás ayudando en el estudio de la palabra de Dios. Hay mucho que aprender cómo ser un hombre conforme al corazón de Dios. En esta noche, Dios Santo, usa mis labios, usa mis sentidos para enseñar a tu pueblo. Como maestro tuyo, debemos enseñar a tu pueblo para que tu pueblo tenga el conocimiento y no perezca por falta de conocimiento. Gracias. A ti la gloria, Espíritu Santo, gracias por ser nuestro Maestro por excelencia. A ti la gloria, en el nombre tuyo damos inicio a este estudio bíblico. Amén. Vamos a cantar una alabanza. Amén. Nuestro Dios es bueno, su misericordia es para siempre. Es hermosa la enseñanza que se ha preparado para esta noche. De hecho, el personaje de David es muy interesante en la Biblia, es un personaje muy rico de estudiarlo, porque además de la vida que podemos aprender del personaje de David, es un personaje que es muy
especial o muy marcado en cuanto a la alabanza. De hecho, en la época de la cautividad del pueblo de Israel, Dios promete levantar el tabernáculo caído de David, y es que en el tiempo de David fue la época de mayor esplendor en cuanto a la alabanza y la adoración. Y esa promesa es para nosotros también, para los que estamos en este tiempo. Dios promete que en el último tiempo Él restaurará la alabanza, restaurará con aquel remanente que queda todavía entre su pueblo, y que Dios nos ayude a ser parte de ese remanente que le alabe hasta que Él venga por nosotros. Amén. Ahí en sus casas, acompáñenme. David danzaba en la presencia del Señor y el pueblo se regocijaba. David danzaba en la presencia del Señor y el pueblo se regocijaba. ¿Por qué? Porque David cantaba conforme al corazón de Jehová. Porque David cantaba conforme al corazón de Jehová. David peleó contra el oso y el león y el pueblo se regocijaba. David peleó contra el oso y el león y el pueblo se regocijaba. ¿Por qué? Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000 y el pueblo se regocijaba. Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000 y el pueblo se regocijaba. ¿Por qué? Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Una vez más, David danzaba. David danzaba en la presencia del Señor y el pueblo se regocijaba. David danzaba en la presencia del Señor y el pueblo se regocijaba. ¿Por qué? Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Una vez más. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Amén. Aleluya. David danzaba, dice este texto. Hemos leído el capítulo 5 de Segunda de Samuel. Después de eso tenemos que David toma la fortaleza de Sión. Encontramos que Jerusalén, su nombre era Jebús. Acá encontramos que David toma Jebús. Era una fortaleza muy alta, muy difícil para penetrar allí, pero David había hecho una promesa de que el hombre que tomare Jebús, él pondría como jefe y general de su ejército. Todos se esforzaban, pero como era una fortaleza, era impenetrable. Estaba en una parte alta y David quería tomar Jerusalén. Pero dice que había unos canales de agua que entraban a Jerusalén y es allí, por ahí es que entraron. Y el capítulo 5 dice que David toma la fortaleza de Sión. Hay más información en Primera de Crónicas, capítulo 11, del 4 al 9.
No lo vamos a leer porque queremos llegar a donde debemos. David toma Jerusalén y allí tiene hijos en Jerusalén. En Hebrón había tenido otros hijos, pero en Jerusalén también tiene hijos. Ahí nacen sus hijos. Acá en el capítulo 5:13 da los nombres de Samúa, Sobat, Natán, Salomón, Isaac, Isaúa, Nefte, Abías, todos sus hijos que nacieron en Jerusalén. Una vez más, los filisteos se rejuntan para pelear contra David. David, el versículo 19, hay una enseñanza, 5:19. Entonces consultó David a Jehová, diciendo: iré contra los filisteos, los entregarás en mis manos. Y Jehová respondió y dijo: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en su mano. Un hombre conforme al corazón de Dios deberá consultar a Jehová en todo tiempo. Por más pequeño que sea el asunto, deberá consultar. Eso es lo que nos está enseñando este pasaje. Y vino David a Baal Perazim, y allí los venció David. Y dijo, quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por eso llamó el nombre de Baal Perazim. Pasaron y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Aquí hay otra lección que aprender. Un hombre conforme al corazón de Dios quema todas las cosas que no agradan a Dios, toda idolatría. Si alguna revista es una idolatría, quémalo. Si algún cosas que haya es idolatría, quémalo. Hemos encontrado aún peluches, sortijas, aros que han sido idolatría antes que a Dios. Aquí hay una enseñanza. Y dice: y los filisteos volvieron a juntarse y volvieron a venir contra David en el valle de Refaim. Ahí se juntaron. Nuevamente David consulta a Jehová. Y él le responde: no subas, sino rodéalos. Y vendrás a ellos delante de las balsameras. Y cuando oigas el ruido, mira el detalle, y cuando oigas el ruido, como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás. Porque Jehová saldrá delante de ti a herir al campamento de los filisteos. Una vez más, un hombre conforme al corazón va a consultar a Dios. Pero aquí hay algo más. Cuando uno obedece, Dios te da la adicional. La estrategia no viene del hombre. La estrategia viene de Dios. Y David consulta a Dios y Dios le da la estrategia. Le dice: no, esta vez no vas a subir, sino vas a rodearlos. Y le da las indicaciones y le dice: mira, cuando tú escuches, no antes ni después, cuando tú escuches el sonido como de marcha por las copas de los balsamares, eso quería decir que había viento, que tendría que haber un viento. Ellos tenían que esperar eso, no antes ni después. Los hombres conforme al corazón de Dios no hacen conforme a su pensamiento, a su propio criterio. Obran conforme al mandato de Dios, al corazón de Dios. Y dice acá, David hizo, esta palabra me gusta, versículo 25. Y David lo hizo así, como Jehová le había mandado. ¿Cómo? Pueden subrayar esa escritura. David hizo así como Jehová dio a los filisteos desde Geba hasta Geser. Capítulo 6, encontramos a David que intenta llevar el arca de Jehová. Dice que David reunió a 30,000 hombres. Él se puso la ropa más elegante y partió a Baala de Judá con todo el pueblo y pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo. Un carro nuevo, no cualquiera, un carro nuevo. Y lo llevaron a la casa de Abinadab,
ahí estaba, desde la época de Saúl, ahí estaba, y estaba en el collado, y dos hombres, Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo, dos hombres. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Aquí hay un detalle, versículo 5. Y David y toda la casa de Israel danzaba delante de Jehová, con toda clase de instrumentos de madera, de haya, de arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Y cuando llegaron a la casa de Nacor, Usa extendió su mano en el arca de Dios y lo sostuvo porque los bueyes tropezaron, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios en aquella temeridad, y cayó muerto junto al arca de Dios. Y David se entristeció. Acá hay una lección, queridos hermanos. Muchas veces de repente podemos estar cantando, alabando, gozándonos, danzando, pero algo estamos haciendo mal. No era la manera como tenían que llevar el arca, y los hombres no eran los indicados. Me pregunto, ¿qué pasó con David? ¿Se olvidó la escritura? ¿Se olvidó el mandato? ¿Se olvidó el mandamiento? ¿Se olvidó de que no es la manera como te debería llevar? Pero sin embargo ellos estaban gozándose, estaban danzando, alabando al Señor. Pero ahí viene el furor de Dios. Y dice que David se entristeció, y temió David a Jehová aquel día, de modo que David no quiso traer el arca, sino que lo dejó en casa de Obed-edom. Y estuvo en casa, el arca de Jehová en casa de Obed-edom 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y toda su casa. Aquí hacemos un alto para hacer otra alabanza más. Yo quisiera decirles una cosa. Por muy buena intención que tengamos, un carro nuevo, si no es la voluntad de Dios, no hemos consultado con Dios, por más cosas, criterios buenos que tengamos, a Dios no le agrada. Tenemos que consultar a Dios. Eso es lo importante. Esta es la enseñanza que tenemos aquí en este pasaje, en esta escritura. David propone, intenta llevar el arca, lo está haciendo bien, pero quizás esta gente no conocía o ignoraba, no conocía a Dios, o de repente personas que querían ayudar a Dios, pero no es la manera, no es la forma. Estas son grandes lecciones que tenemos que aprender. Los líderes tenemos que aprender bastante en esto. ¿Olvidamos el mandamiento? ¿Hemos olvidado la palabra de Dios en el Antiguo Testamento? David no pidió un consejo humano, pidió un consejo divino. Esto es lo que Dios dice es más importante de lo que nosotros intentamos hacer. Por más bueno que sea, por más nuevo proyecto que sea, si no has consultado con Dios, no podemos hacer nada. Dice, carro nuevo, buena intención, buen criterio, más que bueno, y ser llevado por personas. David se olvidó. ¿Qué habría pasado? El arca nunca debería ser llevado por hombres, sino por levitas, dice la palabra, y por personas que Dios había escogido. Este es otro detalle, queridos hermanos. La iglesia debe ser conducido por personas que Dios elige y no por personas que elegimos los hombres. Esto es algo que tenemos que aprender y que también hemos olvidado, hemos obviado. Este pasaje nos enseña eso. Dios elige y la iglesia debe ser conducida por ese hombre, por ese personaje. Detalles lo va a encontrar en Deuteronomio capítulo 10, versículo 8. Deuteronomio capítulo 31, versículo 9. Estamos en el estudio de la palabra. Anote y estudie la palabra. Números
capítulo 4, versículo 15. Anótelo como buen estudiante. Números, capítulo 4, versículo 2. Ahí están los detalles, los mandatos que Dios da expresamente, cómo debería ser llevado el arca de Jehová. Lo importante de todo esto es que hay que corregir errores. Si estas cosas estamos haciendo, tenemos que corregir errores. Lo importante es que luego, David, después de 3 meses, él intenta corregir el error. Procedió a hacer como Dios lo mandó, como Dios manda en las Sagradas Escrituras. Entonces David reconoció que los levitas eran los elegidos por Dios para transportar el arca de Dios, según Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 2. Repito, Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 2. El arca debería ser llevado no por carro, sino a pie, y sostenida con barras por levitas. Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 15. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios, puesta sobre sus hombros, dice la Escritura, en las barras, como lo había mandado Jehová a Moisés, conforme a la palabra de Dios. Ahí hacemos un paréntesis y entramos a la otra danza. Vamos a cantar una alabanza a nuestro Señor. Seguimos alabando a nuestro Dios. Él es bueno y Él es digno de suprema alabanza. Amén. Vamos a la casa de David, ministre en la presencia del Señor, cantando alabanza, con pateo y danza, en alegranza cantaré. Vamos a la casa de David, ministre en la presencia
bendición.